¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este lugar donde semana a semana estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Muy bien, vamos rápidamente al texto clave de este estudio que se encuentra en el libro de Malaquías 3:10, un texto muy conocido y muy citado por muchos. Y dice la palabra de Dios: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es la promesa de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no? Prometiendo bendiciones si el pueblo es fiel a su compromiso que hizo con Dios. Malaquías es un libro profético que nos invita a ser fieles, a devolver lo que le pertenece a Dios. La primera pregunta que tengo para ustedes es la siguiente: ¿qué es el diezmo? Yo sé que muchos están preguntando en este momento, ¿qué es el diezmo? ¿Todavía está vigente para nosotros hoy? ¿El diezmo es bíblico? ¿Tenemos que todavía diezmar? ¿Solamente se hacía en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto? ¿O también en el Nuevo Testamento se nos pide que diezmamos? ¿Qué dice Cristo sobre esto? Bueno, el tema es un tema bien amplio y pues queremos, a través de las 4 preguntas, queremos por lo menos dar una introducción acerca de este hermoso tema. Vamos rápidamente al texto de Levítico 27:30, y vamos a ver de quién es el diezmo. Dice la palabra de Dios allí: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y cosa dedicada a Jehová. El diezmo es sagrado porque le pertenece a Dios. Es la parte que le corresponde a Dios. Ahora, a Dios le corresponde todo lo que tenemos y todo lo que somos, como tú ya sabes, hemos visto en la Biblia, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Pero en su bondad y en su gracia, Dios nos pide, de todas las bendiciones que nos da, nos pide que les devolvemos la 10ª parte como una prueba también de nuestra fe y nuestra lealtad y reconocimiento que de Él viene todo. Es decir, cada vez que yo diezmo, cada vez que yo soy fiel a Dios en mis diezmos y en mis ofrendas, estoy diciéndole a Dios: Señor, yo te pertenezco y todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece o viene de ti. No es por mis fuerzas, no es porque yo soy inteligente, porque tengo habilidades, sino que tú me das todo para poder conseguir y producir, y por ende te devuelvo lo que a ti te pertenece. Es bonito el tema del diezmo y vamos a ver justamente en esta lección qué es lo que Dios pide de nosotros. Tengo un comentario para cada uno de ustedes. Dice: en la Biblia la palabra diezmo, en hebreo maser, significa literalmente décimo o la 10ª parte. Dios nos pide la 10ª parte de nuestros ingresos o nuestros bienes. Es decir, si yo gano a la semana $100, mi diezmo es $10. Entonces eso debo apartar para Dios, porque eso le pertenece a Dios. Vamos empezando por ahí. La 10ª parte. Si yo gano mensualmente $500, digamos así, no sé qué monedas en tu país, soles, quetzales o tal vez lempiras, pesos. Si tú ganas $500 mensuales, entonces tu diezmo es $50. Eso tienes que apartar para Dios. Cada vez que tú recibas tu sueldo o tus ingresos, en primera instancia, lo primero que tienes que hacer es separar lo que a Dios le corresponde, lo que Dios te pide, ¿no? Entonces, cuando recibamos nuestros beneficios, nuestras entradas, o ingresos o sueldo, lo primero que hacemos es separar lo que le pertenece a Dios. Y aprendí eso desde muy niño. Mamá y la iglesia, y leyendo en la Biblia mientras crecía, aprendí que tenemos que hacer eso en primer lugar. Porque si no, después comenzamos a estar en falta con Dios, porque gastamos inclusive lo que le pertenece a Dios. Y eso no es bueno para nosotros ni para nuestra relación con Dios, porque nos encontramos en falta con Dios. ¿Ok? Entonces vamos rápidamente a los primeros casos que aparecen en la Biblia sobre el diezmo. El primer registro se encuentra en el libro de Génesis. La palabra diezmo aparece allí por primera vez en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 19.
Y dice allí, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta historia está en el contexto cuando Abraham lucha con otros reyes y sale victorioso. Y cuando sale victorioso, todo lo que él había conseguido, los botines de guerra, todo lo que él había conseguido de los enemigos, él los trae a un sacerdote llamado Melquisedec. Dios desde allí ya pedía o requería que devuelvan los diezmos y las ofrendas. Inclusive ya en el tiempo de Adán, después del pecado, Dios pide sacrificios. Vemos ahí a Caín y Abel trayendo sus diezmos o sus ofrendas de todo lo que ellos hacían. Dios siempre, desde el principio, prueba a sus hijos su fidelidad a través de los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a él. Entonces Abraham, siguiendo ese mandato de Dios, devuelve los diezmos de todo lo que él había conseguido. Qué interesante es saber que ya desde ese tiempo, antes de que el pueblo de Israel se instituyera o Dios llamara a Israel como su pueblo, Abraham ya era fiel a Dios en sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a ver otra historia, otro de los primeros casos en la Biblia, que es sobre Jacob. Jacob, como ustedes saben, engañó a su padre y huyó lejos. Y mientras huía en el desierto, él hizo un compromiso con Dios. Y Dios se le apareció en el desierto. Dios, a través de un sueño, se le apareció y le dijo que yo voy a cumplir todo lo que he prometido a tus padres en ti. Leamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 15. Aquí está la promesa de Dios para Jacob. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mira qué interesante. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel. Dios nunca dejó de cumplir sus promesas. Pero como seres humanos siempre faltamos a nuestra promesa. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le prometió a Abraham, que Dios le prometió a Isaac y ahora Dios le promete a Jacob? Que en él lo va a cumplir. Es que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que a su descendencia Dios le daría una tierra donde fluye justamente leche y miel. Una tierra de abundancia. Esa era la promesa que Dios tenía para los padres de Jacob. Y Dios le dice, en ti, Jacob, en ti se va a cumplir esta promesa. Y como Jacob estaba huyendo solo en el desierto por miedo a su hermano Esaú, por miedo que lo mate, y Dios se encuentra con él. Tuvo este encuentro con Dios en su soledad en el desierto. Y él hizo un voto, un compromiso con Dios, porque él soñó una escalera que ángeles subían y bajaban del cielo y Dios se le apareció y estaba acostado en una piedra él en el desierto y luego se levanta y teme porque él reconocía que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces él derrama aceite sobre la piedra, ¿no? Y dice, este lugar sería llamado Betel, que es casa de Dios. Y allí Jacob, viendo que Dios le había dado su promesa, él hace un voto de fidelidad. Y miren lo que dice Jacob en el libro de Génesis capítulo 28, 20 al 22. La respuesta de Jacob es la siguiente. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el voto de Jacob, ser fiel a Dios en sus diezmos. Y Dios cumplió con su promesa, y Jacob también cumplió con su promesa. Y Dios bendijo a Jacob donde quiera que él estaba. Llegó a la casa de su tío Labán y Dios lo bendijo, lo engrandeció en su ganado, en sus ovejas, sus sembríos, porque Dios fue fiel y Jacob también fue fiel al voto o al pacto que él hizo
con Dios. Es decir, mis queridos amigos, Dios ve este mandato o esta práctica como algo muy importante en nuestra comunión con Él, en nuestra relación de pacto con Dios. No es algo ya olvidado, aunque mucha gente se osa o se niega a devolver la parte que a Dios le corresponde. Mucha gente critica a la iglesia, critica a los pastores, inventa cosas y sí, es cierto. Reconozco que ha habido casos de tal vez mal manejo de finanzas en muchos lugares, en muchas iglesias, ¿no? Pero es la palabra de Dios que nos invita a nosotros a ser fieles. Dios nos invita a ser fieles al mandato que Él nos da, porque es un reconocimiento de que a Él le pertenece todo. Y es una prueba también de nuestra fidelidad, ¿no? Fidelidad. Entonces Jacob hizo esta promesa con Dios. Y saben, Dios bendijo a Jacob en abundancia. Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿A dónde debo entregar mis diezmos y ofrendas? Ya les dije que cuando uno recibe su sueldo, salario o sus beneficios, sus entradas, lo primero que hacemos es apartar lo que le pertenece a Dios, el 10%. Ahora, la pregunta que nace es, ¿dónde, pastor? ¿A dónde yo debo entregar mis diezmos y ofrendas? ¿O será que yo debo dar a los pobres? ¿O será que yo debo ayudar a otros con los diezmos que a Dios le pertenece? Porque he visto que no es bien usado el diezmo en las iglesias, porque algunos pastores se enriquecen con los diezmos, algunos líderes se enriquecen y construyen sus casas, compran sus carros. ¿Será que debo dar el diezmo a la iglesia o mejor lo uso para ayudar a otros los pobres que necesitan? Vamos a ver qué dice la Biblia y cómo Dios responde cómo responde la Biblia a esta pregunta. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 12, 11. Dios es quien escoge el lugar. Dice la palabra de Dios allí. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Es decir, quien escoge el lugar a donde deben llevar o ir mis diezmos y ofrendas no soy yo, sino es Dios que eligió en su palabra. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios eligió el santuario. Allí se llevaban los diezmos y las ofrendas, ¿no? En el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, a la sinagoga, ¿no? Ahora en este tiempo, a las iglesias. O sea, los diezmos deben estar en la tesorería de la iglesia. Y vamos a confirmar esto con Malaquías 3:10, que era el versículo clave de la semana. Y dice la palabra de Dios allí, traed todos los diezmos al alfolí o a la tesorería, ¿no? Y haya alimento en mi casa, dice Jehová. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Claramente aquí Dios declara que debe haber alimento en su casa. La casa de Dios, como le decía en el Antiguo Testamento, era el santuario, en lugar de adoración. En el tiempo de Jesús eran las sinagogas, donde ahí estaban también la gente se reunía para adorar y traían los diezmos, leían las Sagradas Escrituras. Y en nuestro tiempo es la iglesia, donde la gente se reúne, los hermanos se reúnen para adorar. Ahí debemos llevar los diezmos y las ofrendas. Dios elige el lugar y no soy yo como persona. Y sí, sé que mucha gente puede decir, no, pero pastor, hoy en día la gente no usa bien el diezmo, ¿no? Entonces, pero no encontramos en la Biblia en ningún lado que diga, da tus diezmos a la iglesia si los pastores usan bien los diezmos y las ofrendas. Ojo, hablando de pastores, los pastores también diezman de lo que ellos reciben, tienen que diezmar, ¿no? Porque es nuestra fidelidad también a Dios. En el Antiguo Testamento, la tribu que fue elegida por Dios para las funciones del santuario o todo lo que tenía que ver con la adoración eran los levitas, ¿no? Y los levitas también diezmaban de los diezmos que ellos recibían.
porque era gente dedicada solamente a la obra del santuario, a la obra de la adoración, ¿no? Con esto vamos a pasar a la tercera pregunta. Vamos a ver cuál es la tercera pregunta. ¿Para qué se usa el diezmo? Otra buena pregunta, ¿no? Que mucha gente se debe estar haciendo en este momento. ¿Para qué se usa el diezmo? ¿No? Ya vimos qué es el diezmo, ya vimos a dónde tenemos que llevar el diezmo. Ahora, ¿para qué se usa el diezmo? Mira, mis queridos amigos, en mi experiencia como pastor, yo no recibo o yo no, por mis manos no pasa nada de los diezmos y las ofrendas. La iglesia está establecida de una manera tan sabia que tenemos un tesorero, una secretaria, tenemos líderes encargados para eso. Y todo está de manera bien organizada para que todo sea usado, el dinero de Dios, para la predicación del Evangelio. Y justamente para eso se usa el diezmo. Vamos a ver y leer el libro de Levítico, una vez más recordar que le pertenece a Dios los diezmos y las ofrendas. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces partimos una vez más diciendo que el diezmo es usado para la obra de Dios, porque Dios estableció justamente esa forma de sostener su obra. Así lo hizo en el pasado. Sostenía la obra de los levitas, quienes trabajaban para el santuario. Y Dios también proveyó para sus hijos en ese tiempo, y también en el Nuevo Testamento encontramos que la gente llevaba sus donaciones para la predicación del Evangelio y también para el sostén de la gente que trabajaba predicando la palabra. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 18, versículo 21, y dice ahí la palabra de Dios: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí vemos también que el propósito del diezmo es sostener al ministerio. La predicación del Evangelio requiere de personas, requiere de ministros, requiere de misioneros, y justamente con eso, con el diezmo, se ayuda a promover la predicación del Evangelio. Y sí, parte del diezmo también tiene que ver con los sueldos de los pastores, ¿no? Porque los pastores son los ministros que trabajan predicando el Evangelio. Entonces, Dios estableció así para su obra y para su ministerio, porque la obra no es mía, no es del pastor ni del anciano. La obra es de Dios. Y Él instituyó eso desde el Antiguo Testamento para que su obra avance y podamos predicar el Evangelio, porque Cristo dijo, ¿no? Y este Evangelio será predicado en todo el mundo. Imagínate si nadie diezmara. La iglesia avanzaría simplemente en desorden, ¿no? Sin ningún propósito. Pero la iglesia o la misión existe, o la iglesia existe porque tenemos una misión. Y la misión como iglesia es justamente predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y para eso se requiere de fondos, se requiere de recursos para poder llegar a las personas, para poder llegar a los rincones del mundo y de la tierra, ¿no? Y Dios sí, Dios provee, Dios hará y terminará su obra con nosotros o sin nosotros, ¿no? Entonces pasamos a la tercera pregunta. Antes quiero leer el ejemplo de Pablo, ¿no? Hoy en día mucha gente critica al pastorado, critica a los pastores, y yo entiendo. Pero justamente como decíamos, los diezmos y ofrendas, más que nada los diezmos, también ayudan a los pastores, ¿no? Ahora, porque el pastor tiene que trabajar en el ministerio, tiene que visitar, tiene que predicar, tiene que dar estudios bíblicos, tiene que hacer la obra del ministerio, ¿no? Como lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, si tu pastor pues no visita, si tu pastor no da estudios bíblicos, no está alimentando a las ovejas o cuidando las ovejas, pues ahí uno dice, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Recordemos eso. Y en esto me gusta mucho el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es maravilloso porque Pablo fue un pastor tremendo, ¿no? Pablo fue uno de esos pastores de aguerridos que predicaba el Evangelio, plantaba iglesias, él iba y predicaba el Evangelio.
y estaba dispuesto a todo y preparado para todo. Este hombre llamado Pablo. Mira, ¿qué dice en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 35? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Pablo tenía un oficio, él era armador de tiendas, ¿no? Y trabajaba duro y también trabajaba por el ministerio, ¿no? Entonces, Pablo es un ejemplo para todos nosotros los pastores de cumplir nuestro ministerio a cabalidad. Yo creo que si cumpliéramos nuestro ministerio a cabalidad y como la Biblia nos enseña, no habría tantas críticas para el pastorado. Y sí, como pastores hemos fallado, fallamos. Pero creo que es momento de reivindicarnos y poder seguir el ejemplo de Pablo. Y nuestro mayor ejemplo es Cristo, el pastor de pastores, ¿no? Seguir el ejemplo de Cristo. Porque Dios nos va a pedir cuentas a todos nosotros los ministros. ¿Qué hemos hecho con el ministerio que el Señor nos ha confiado? ¿No? Así que tomemos eso en cuenta. Y vamos a la última pregunta. La cuarta pregunta es, ¿cómo debo diezmar? ¿No? Y pastor, ¿cómo diezmo? Ya sé que el diezmo es el 10%, ya sé que debo llevar mis diezmos a la tesorería de la iglesia y también ya sé en qué se emplea el diezmo en la predicción del Evangelio. Ahora, ¿cómo yo debo diezmar? Mi querido amigo, sé fiel con Dios. Dios te pide lo mejor de ti, lo primero. Cuando Dios demanda alguna cosa, tenemos que obedecer. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, el ejemplo de la viuda de Sarepta, cuando su fe fue probada. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira, mi querido amigo, esta historia muestra que debemos poner a Dios, las cosas de Dios en primer lugar. Elías fue a un lugar llamado Sarepta, encontró ahí una viuda que estaba a punto de morir con su hijo porque tenían hambre y no tenían nada para comer. Y llega Elías y le dice, ¿sabes qué? También tengo hambre, hazme una torta o tráeme un poco de agua. Y luego le pide una torta, le dice la viuda, no, no puedo porque nada más tengo un poco de harina aquí para mí y para mi hijo, si no comemos vamos a morir. Pero Elías le dice, hazme a mí primero. Él era un hombre de Dios. Era un mensajero del Señor, era un instrumento de Dios. Y le dijo, este hombre de Dios le dijo a la viuda, hazme a mí primero. Y tal vez la viuda, no con dudas, pero su fe fue probada. E hizo conforme a lo que Elías le había dicho. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cuál fue la conclusión? Dice la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, no era Elías quien estaba pidiendo que le sirviera a él, sino que era Dios que estaba probando la fe de esta mujer, Mis queridos amigos, hoy en día Dios también toma muy en serio el diezmo, porque es la parte que a Él le pertenece. Sé que mucha gente habla en contra del diezmo, sé que mucha gente está decepcionada por lo que ha pasado muchas veces con el manejo del diezmo, pero Dios en su palabra nos demanda fidelidad. Y seamos fieles a Dios. No miremos ni apuntemos a los demás. Aquí es un asunto entre tú y Dios, porque mucha gente no da los diezmos y las ofrendas por egoísmo, porque simplemente no quiere compartir con los demás lo que Dios le da, y también porque están muchas veces decepcionados con la experiencia que han tenido. Pero a través de esta lección podemos comprender que todo le pertenece a Dios y es Dios quien está al control. Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Si usted da su diezmo con fidelidad, sus ofrendas con fidelidad, da a la iglesia, a la tesorería, aquel que usa mal ese diezmo, ese dinero del Señor que es sagrado, Dios le va a pedir cuenta a esa persona. Usted cumplió con su deber y con su voto al Señor. Hay de aquel que hace lo contrario
a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Él tendrá que verse con Dios, pero tú has sido fiel. Así que Dios nos invita y nos llama a ser fieles, pese a las críticas, pese a las cosas que han pasado dentro de la iglesia. Dios nos invita a ser fieles a Él y Él promete bendecirnos. Ahora, no diezmamos para que Dios nos bendiga. No diezmamos para ganar más. Diezmamos porque Dios ya nos bendijo y de lo que Él nos dio, le devolvemos. Diezmamos porque reconocemos que Él es nuestro creador y nuestro sustentador. Por Él nos movemos y somos y existimos. O sea, esto es un asunto mucho más de simplemente dar y dar, sacar un poco de dinero y dar. Es reconocer a Dios como el dador de la vida y como el proveedor de todo lo que tenemos. Mi querido amigo, a pesar de las críticas, a pesar de las decepciones tal vez que has tenido, sigue siendo fiel a Dios. Porque recuerda la promesa, o en la parábola de los talentos cuando Cristo dijo, ¿no? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda ayudarte a seguir adelante siendo fiel a Él. Porque tarde o temprano Dios va a premiar tu fidelidad. Sea que no te dé abundancia en esta tierra, pero tu fidelidad un día te va a llevar a ver cara a cara a aquel que es fiel y ha sido fiel con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. ¿Por qué no orar juntos para que Dios nos ayude a ser fieles? Aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de escasez, sigamos siendo fieles a Dios. Porque recuerda, Dios nunca te va a pedir lo que tú no tienes o lo que tú no puedes dar. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres fiel a tus promesas. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros, como tus hijos, como líderes, como pastores, te hemos fallado. Y Padre, una vez más nos recomprometemos, Señor, a ser fieles a ti. Porque todo lo que tenemos viene de ti, inclusive nuestra propia vida te pertenece. Padre querido, enséñanos a ser fieles, aún cuando las cosas no vayan bien. Porque, Señor, nuestra fe es probada día con día. Y tú nos preparas y nos ayudas para un día estar contigo viviendo por la eternidad. Señor, arranca nuestro egoísmo, nuestro orgullo y enséñanos a ser personas dadivosas que, Señor, apoyen la predicación del Evangelio, que es nuestra meta mayor. Tenemos que ser fieles para que el Evangelio se predique y tú vengas pronto por segunda vez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y nos encontramos en la lección número 4. Te mando un fuerte abrazo.